En el marco de los documentos históricos que nos hemos impuesto a hacer llegar a su conocimiento, tenemos en esta oportunidad un testimonio de absoluta excepcionalidad. Hemos preguntado quién era Goebbels a su último agregado personal de prensa. Está acá con nosotros Wilfried von Oven, al cual desde ya quiero dar nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, antes de preguntar a von Oven quién era Goebbels, vamos a explicarle a ustedes quién era von Oven, ¿no es cierto? ¿Quién es von Oven? ¿Cuál fue su participación al lado del ministro de propaganda del Tercer Reich? Wilfried von Oven nació curiosamente en La Paz, Bolivia, el 4 de mayo de 1912, de padres alemanes, radicado profesionalmente en esa ciudad sudamericana, que viajaron después de 2 años nuevamente a Alemania para transcurrir allá sus vacaciones durante el periodo de verano europeo. Usted me corrige si me equivoco. Después de haber transcurrido sus vacaciones allá, a punto de regresar a Bolivia, empezó la Primera Guerra Mundial, que lo obligó a quedarse en su vieja patria. Von Oven cursó allá su estudio primario y secundario antes de empezar sus estudios universitarios también en Alemania, como estudio de política y de periodista, ¿no es cierto? Al empezar la Guerra Civil Española, participa en ella como reportero, ¿no es cierto? Bueno, la guerra empezó un poco antes, 1936, pero yo participó sí, desde 1938. 38, sí, exacto. En la Segunda Guerra, al empezar la Segunda Guerra Mundial, participa como tal, como reportero, en la campaña de Polonia, Francia, Yugoslavia y Unión Soviética, llegando con el primer ejército blindado del mariscal von Kleist hasta la montaña del Cáucaso. De ahí lo llaman, el Comando Supremo del Ejército lo llama para prestar servicio como subteniente al entonces ministro de Esclarecimiento Popular y Propaganda, Dr. Goebbels, al lado del cual se quedará hasta el 22 de abril de 1945 cumpliendo con estas funciones. Nadie más indicado entonces para darnos un testimonio sobre la compleja personalidad de ese hombre que supo suscitar en su vida y más allá también desenfrenado consentimiento, así como otro tanto odio, pero jamás indiferencia. Desde la miseria y el barro del Cáucaso, entonces, hasta los elegantes salones berlineses, ¿no? Fue en abril como agregado personal de prensa del Dr. Goebbels, y fue en mayo de 1945, o sea que casi un regalo de cumpleaños. Le pediría que, si uno puede decir cuáles fueron las motivaciones o los pasos que lo llegaron a vivir al lado del Dr. Goebbels. Bueno, creo que no podemos hablar de motivaciones, porque desde, como ya dijo usted, desde el primer día de la Segunda Guerra Mundial y algunos días antes, yo fui llamado a las armas y pertenecí al ejército alemán. Y desde el primer hasta el último día, y también un poco más, yo era un oficial del ejército alemán y como tal
no hubo, digamos, motivaciones personales, sino hubo órdenes que cumplir. Y yo cumplí las órdenes. Si bien hoy en día en mi patria, en Alemania, esto no, no se acostumbra. es considerado como una virtud, sino al contrario. En mi actuación como miembro de una unidad de propaganda, tenía bastante experiencia por mi participación como voluntario en las filas de la Legión Cóndor, que era la unidad alemana en el lado nacionalista durante la Guerra Civil en España. Y por esta mi experiencia, que consistió en preparar la publicidad sobre los soldados alemanes en España, que hasta este momento, cuando terminó la Guerra Civil, para los alemanes era un secreto definitivo. En todo el mundo se hablaba sobre los alemanes en España, pero en Alemania era un secreto. Hasta las familias de los voluntarios no sabían. Sabían que el hombre de la familia estaba en un ejercicio, pero sumamente secreto, y no sabía nada. Así que yo tenía esta experiencia cuando regresábamos a principios del año 1939 a Alemania, y en una forma triunfal. La población nos recibió verdaderamente en una forma extraordinaria. Nosotros, toda la Legión, en plena, con sus uniformes, tenía permiso de marchar por la puerta en la media de la puerta de Brandenburgo, que era únicamente permitido para una tropa victoriosa alemana, que no hubo hace mucho en Alemania, para decir, prácticamente desde la guerra con Francia en el siglo pasado, en los años 70 y 71. Bueno, por eso, con estos antecedentes, como miembro activo de la Legión Cóndor, yo tenía alguna práctica en la propaganda y el periodismo en una acción bélica. Claro. Mi experiencia como corresponsal de guerra en casi todas las campañas de la Segunda Guerra Mundial del ejército alemán fue premiado con un libro firmado por el ministro Goebbels. Puede ser que por esto Goebbels se acordó de mi nombre y apellido cuando tenía que reemplazar al colega en esta posición del ministerio. Por eso yo hice mis obligaciones en aquel entonces, y no era mi gusto o desgusto por uno u otro lado cuando me llamaron a Berlín del Cáucaso, sino era el cumplimiento de una orden. Pero lógicamente para mí era un don de Dios, porque el Cáucaso en aquel entonces no era ningún placer. No, efectivamente, el invierno era terrible, y además empezaron los malos días con muy poca suerte para nuestro lado alemán durante la guerra. Y bueno,
era un alivio tremendo de encontrarme con mi familia. Tenía dos hijos. Uno nació brevemente antes de la guerra, el segundo, con el cual me voy a encontrar ahora en Bolivia. En su ciudad natal, ¿no? Sí, En su país sí, natal. efectivamente. Él nació durante la guerra, la campaña en Francia en el año 1940. Así que encontré brevemente mi familia y pude tomar el contacto, pero me dedicó más tarde definitivamente y exclusivamente al lado de Goebbels al trabajo en su ministerio. Pero usted no estaba afiliado al partido en ese entonces, ¿no es cierto? Esto es lo raro y es una historia un poco complicada. Bueno, yo me afilié en el año 1931, era el año del gran auge, del gran movimiento nacionalsocialista en Alemania, cuando muchos jóvenes de mi edad, 17, 18 años, que prácticamente todos eran sin trabajo, teníamos casi 6 millones de desocupados en Alemania, era una miseria tremenda y nosotros queríamos cambiar esta situación en Alemania con nuestro empuje de la juventud y nuestra fe en la doctrina de Adolf Hitler y distribuida en la población alemana por el hombre al que yo era ahora un ayudante de muy cerca. Claro, claro. Porque yo no vivía en mi casa en Berlín, sino en la casa de Goebbels, siempre. Lo acompañé día y noche, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, y durante la noche yo tenía mi cueva en las diversas casas de él, Claro. en Berlín y en Schwanwerder y más tarde en Lanke, que estaba un poco afuera de Berlín. Pero siempre al lado de él, digamos. Sí, sí. Pero en todo caso, siempre en su casa durante los tiempos que no pasábamos en el ministerio. Claro, claro. Bueno, es curioso porque uno de los argumentos más usados después de la Segunda Guerra Mundial para justificar el desbordante éxito del Partido Nacional Socialista acaba de derrumbarse. Von Oben, que era un hombre que seguramente se puede definir de confianza, ¿no es cierto? Sí, confianza hubo del ministro, pero él no sabía que yo me desafilié ya en el año 1932. Pero eso no quiso decir que después tuvo menos, porque aun cuando se enteró, siguió la misma confianza hasta el final, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y hasta que por una casualidad yo le conté este asunto un poco, bueno... embarazoso. Sí, efectivamente. Y yo me desafilié un año más tarde desde la SA, que me dio mucha lástima porque me sentí muy cómodo y era una vida al lado de los camaradas perfectamente satisfactorio. Pero me desafilié porque justamente a fines del año 31 Hitler hizo la alianza con los llamados, la llamada reacción, vale decir la extrema derecha, porque nosotros nos sentimos por lo menos la SA, tan de derecha, un poco más a la izquierda. Claro. ¿Sí? Hay una gran confusión con eso. Sí, hubo una confusión. Nosotros éramos los revolucionarios y quisimos ganar
el gobierno y bueno, Sí, el poder, va. el poder. ¿Por qué no decirlo? Exactamente, el poder. A usar bien no es tan mala palabra, ¿no es cierto? Sí, de veras. Bueno, y como eso, Hitler se convenció en este momento que nunca llegaría a 51% en elecciones y había jurado ante el Suprema, la Suprema Corte de Justicia en Alemania de ganar el poder en Alemania con medios legales. Y nosotros no queríamos eso. Y hubo en aquel entonces una pequeña rebelión dentro de la SA, conocido en la historia del nacionalsocialismo como el Putsch de Stennes. Y bueno, no tenía éxito por la personalidad más fuerte de Hitler frente a este subordinado suyo. Pero nosotros estábamos disgustados en aquel entonces con la Suprema Dirección del partido y yo me desafilié. Pero me quedé en mi línea de pensamiento y en mi convicción. De todas maneras, usted es un hombre que provenía de una familia de antiguas tradiciones militares, o sea que sí, yo le pediría acá que me hable de sus antecedentes. Sí, bueno, justamente casi toda mi familia desde siglos eran oficiales y mi padre, que tenía un mal de pulmones, no podía hacer el servicio militar, por eso tenía un puesto comercial en La Paz, Bolivia, donde nací yo y mis hermanitos. Pero normalmente toda nuestra familia eran oficiales y especialmente dos tíos míos jugaron un papel bastante importante al fin de la Primera Guerra Mundial. Claro, yo me refería a su tío teniente general Ernst von Oven y a su padrino Georg von Oven. Exactamente. Él estaba al fin de la Primera Guerra Mundial, el general con el rango más alto de todo el ejército. Y cuando se constituyó en Múnich una república socialista comunista como existía también en Hungría, sí. Bueno, él recibió la orden del aquel entonces ministro del ejército en Alemania de arreglar este asunto, va a decir, de terminar con esta república bolchevique en el sur de Alemania. Y él tenía todas las unidades disponibles, y no eran tantos, en aquel momento, 1919, inmediatamente después de la guerra. del fin de la guerra, y los llamados cuerpos libres de ex soldados alemanes que querían conservar su país del bolchevismo. Claro, claro. Y bueno, después él llegó con todas sus tropas y dentro de 3 días mandó un telegrama al ministro: Múnich está fuertemente en mi mano. Terminé con el gobierno bolchevique acá. Misión cumplida. Sí, y lo hizo así. Y
hubo un juicio militar y los líderes de esta república, que casualmente eran todos judíos, especialmente judíos de Rusia, fueron condenados a muerte y fusilados en el acto. Y él le mandó orden cumplido, firmado Ernst von Oven, general del ejército. Y hubo un acontecimiento sumamente trágico para nuestra familia, porque la secretaria en jefe de la asociación Thule en Múnich, que era prácticamente claro, ¿qué era exactamente la asociación Thule, no? El corazón del movimiento nacional socialista. Era una condesa de Westarp, de nuestra familia. Con los Westarp nosotros estábamos siempre, un von Oven se casó con una Westarp y viceversa. Y ella fue asesinada en una forma tan cruel, juntamente con 7 camaradas de la sociedad Thule, que era efectivamente, para aquel entonces, era un crimen terrible, que en aquel entonces no hubo mucho de estas cosas, así que especialmente nuestra familia era muy movida con eso. Y otro tío, mi padrino... Sí, Georg von Oven, ¿no? Sí, era jefe de un cuerpo libre, que estaba actuando primero en Berlín para aplazar en Berlín la rebelión de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, que los dos fueron muertos en esta ocasión, muchos otros también de nuestro lado, pero en todo caso él había aplastado la rebelión bolchevique en Berlín. Claro, claro. Y con su cuerpo libre ahora asistió a su hombre de la familia, claro, que claro, había salvado a Múnich del gobierno bolchevique. O sea, así que esto era... Eran los antecedentes, ¿eh? Sí, sí, era, digamos, la relación que tenía yo con la generación anterior, claro, dentro de nuestra familia. Claro, claro. Bueno, esto era un hombre de antaño, hombre de una sola pieza, ¿no es cierto? Pero volvamos a nuestro von Oven. Sí. Usted ingresó en la SA a los 18 años, o sea, a comienzos de 1931. Sí. ¿Qué lo empujó a ingresar a la SA? Bueno, yo ingresé en la SA justamente para liberar nuestro pueblo de, como lo hizo la generación anterior, con las armas. Pero nosotros no trabajábamos con armas, al contrario, era prohibido para nosotros, los afiliados a la SA, de llevar armas. Dicho entre nosotros que cada uno de nosotros tenía su arma. Pero que nadie se entera, sí, nada más que nosotros. Clandestinamente, para el uso personal, debido en ciertas ocasiones que se pueden ocurrir. Claro, claro. Pero no teníamos ninguna educación militar, claro, dentro, claro, de la SA. Pero mucha educación en política, claro, esto sí, para convencer, para discutir también con nuestro mayor enemigo o adversario,
en la política eran los comunistas, Claro. y conseguimos con nuestros argumentos que ya en aquel entonces muchos comunistas se volcaron a nuestro lado. Claro, claro. Y es interesante que hoy en día, cuando el comunismo mundial derrumbió, Claro, claro. tenemos otra vez este contacto. A mí me escriben muchos Claro. compañeros de los ex provincias gobernados por los comunistas y los rusos. Me escriben y quieren ser camaradas en Claro, nuestra claro, línea. claro. Sí, es muy entendible por otro lado, ¿no es Sí, cierto? Es muy entendible. sí, efectivamente. Pero usted tiene una anécdota de cuando entró en la SA, que yo quiero que cuente porque efectivamente es bueno escucharlo, ¿no es cierto? Hubo efectivamente a principios del año 1930, ¿no? Ah, 30. hubo un meeting Ujú. de una organización de ex soldados de los nacionales, ya hablé de esos llamados nacionales alemanes, que nosotros no estábamos en malas condiciones con ellos, pero eran un poco reaccionarios, ¿no? Es muy amplio el término Sí, nacionalismo, ¿no es y cierto? Es una claro, cosa. era otra generación que nosotros. Bueno, tenían un meeting en un lugar en el centro de Berlín, llamado Lustgarten, que era un asunto de la monarquía, donde había grandes mitines con centenares de miles de personas, ¿sí? Ajá. Y el Stahlhelm, que era la organización nacionalista, muy tradicional, hubo una gran cantidad de camaradas acumuladas allá. Y la policía también estaba preparado Por la duda, como dicen. Sí, Claro, sí, efectivamente, porque hubo también los comunistas, Claro. ¿verdad? Y a mí me interesaba este mitin abierto, y yo era con mis 17 años, no pertenecía a ninguna organización, pero me había fijado un distintivo de simpatizante. Así que los verdaderos, la gente de la SA, no querían saber mucho de mí. Aparte de vos, un poco. Todavía no era sí. un elemento Y seguro. en este lado eran exactamente los comunistas. Y claro que en cierto momento del mitin empezó una batalla campal allá. Y claro, hicimos lo que se puede hacer en este momento, se defendió, y claro, y la policía que estaba en la escalinata de la gran iglesia que hubo en este lugar, se volcó sobre nosotros. Eran en uniformes verdes aquel entonces, y era como un mar verde que se fue en contra de nosotros, y no tenían armas de fuego, pero con estos no trabajábamos en este momento, sino con la cachipora. Conocida. Sí, la cachipora de goma era el arma bastante temida para nosotros. Y bueno, en esta batalla, de repente yo recibí un golpe tremendo con la cachipora de un policía acá en la nuca. Es un dolor extraordinario, le digo la verdad. Le creo. Era el único golpe de esta manera que recibí,
pero era bastante impresionado por eso, porque más tarde me fijé que también mi jefe Goebbels un día recibió Uno de los golpe, mismos. como esto, y también un hijo del Kaiser, del Bueno, en definitiva es un orgullo verlo Guillermo recibir. II, ¿sí? que era un jefe dentro de la SA, Augusto Guillermo. Y él también, junto con Goebbels, en el mismo meeting creo en Prusia del Este, en Königsberg, los dos fueron tratados con de la misma manera. Así que eso era como un golpe de honor. Claro, para seguramente, nosotros, sí. Y lo sentimos en este modo. Así que... Esa fue la entrada. Sí. Tumultuosa, Exactamente. de Wilfred von Owen en la SA, Sí. entre los malditos de la Cruz Quemada, como decía, Sí, ¿no es cierto? sí, Que en cuanto a SA se refiere, habían lamido sangre y seguirían haciendo por mucho tiempo más, hasta la conquista de Berlín, y más aún, como dice Reimann, ¿no es cierto? Que Sí. usted dice, efectivamente, no es una expresión muy decente, pero efectivamente grafica los acontecimientos de esa época o de esa epopeya que significó la conquista de Berlín, ¿no es cierto? Efectivamente. Y bueno, la mañana siguiente yo me presenté en la oficina o el detachement. El departamento. Departamento de la SA en el barrio de Berlín donde vivimos, y me presenté y me aceptaron como miembro de la SA. Ajá. Por un año. Bueno. Pero en aquel entonces todavía nadie lo sabía. Claro. Bueno, hablar de la conquista de Berlín y hablar de la conquista de la SA, ¿no? Y hablar de la SA y hablar también del doctor Goebbels. Sí. Bueno, Goebbels, como todo el mundo sabe, tenía una deformación corporal que prácticamente le hizo incapaz de tomar parte en nuestras luchas o batallas en la calle. Pero siempre estaba él presente. Y claro que no se golpeó, pero estaba dentro de nosotros y hasta experimentó situaciones bastante precarias. Y nosotros, claro, lo tratábamos de darle la seguridad que correspondía, y efectivamente no le pasó nunca nada. Pero practicábamos junto con él cosas tremendas, batallas efectivamente que, por ejemplo, en los salones de faros estos años, y eran efectivamente asuntos, eran batallas, con muchos, pero muchos lesionados, y claro, también un día Horst Wessel fue asesinado por los comunistas. Bueno, una de las cosas que más lo hicieron famoso a Goebbels seguramente fueron su discurso, ¿no es cierto? ¿Cuál podríamos decir que fue su primer discurso? El primer discurso de Goebbels. Sí, esto lo contó, y tiene que saber, justamente en estos 2 últimos años de la guerra, estuvimos mucho juntos, frente a frente y solos, porque no eran tiempos de las grandes fiestas que antes de la guerra también lo hubo. Pero prácticamente, como estuvimos juntos, no solamente en las oficinas del ministerio, sino en su casa a partir del mediodía, éramos muchas veces por horas y horas solos, ¿sí? Comiendo la cena en la noche y el almuerzo al mediodía, bastante tarde, siempre.
Pero él contaba en estas ocasiones mucho y para mí, ¿Le gustaban las sobremesas? sí, sí, una sobremesa que era para mí cada palabra Claro. de él, de los tiempos que yo no vivía en este Claro, ámbito, claro. sí, eran sumamente, pero sumamente interesantes y yo lo conocí, yo quiero decir como muy pocos, ¿sí? Pero intensamente, digamos. Sí, Ajá. en todo caso tan jóvenes como, bueno, él tenía algo de media docena, no, una docena de años más que yo, ¿sí? Ajá. Pero él era un hombre, un volcán, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, Y también. su primer discurso fue en ocasión del bachillerato, ¿no es cierto? Su primer discurso realmente podríamos decir que fue durante el bachillerato, ¿no es Sí, cierto? sí, usted tiene razón. Cuando Goebbels terminó sus estudios secundarios como bachiller, él como mejor alumno pronunció el discurso Ajá. para terminar este. Y su maestro le dijo muy bien, pero mi amigo, discípulo, un gran orador, no vas a ser nunca. Se equivocó un poco. Sí, ¿no? bueno, eso hacen a veces los maestros, sí. En todo caso, él era un gran error, orador. un grave error, Claro, claro. sí. ¿Qué fue de él después del bachillerato? El padre de Goebbels tenía mucha fe en Dios, pero también tenía muy buenas relaciones con sus representantes católicos en este penoso mundo. Por eso lo había mandado al hijo con una recomendación para estudiar a la Unitas de Bonn. En Bonn estudiaban los hijos de los Hohenzollern, que es la casa imperial de Alemania, y la crema de la nobleza alemana. Tradicionalmente hacían parte de la corporación Borussia, Sí. a la cual también permaneció mi abuelo paterno, Que era, oriundo claro. de la margen oriental del río Elbe. Una vez incorporado en el cuerpo de estudiantes de esta famosa universidad, Goebbels o Ulex, apodo que le había quedado desde el secundario y que él utilizaría a menudo como seudónimo Sí. periodístico, este Ulex pidió ayuda financiera, siéndole concedida gracias a una carta del maestro de religión, capellán Dr. Johann Mollan, que atestaba que el solicitante tenía un comportamiento moral y religioso intachable. Ajá, o sea que el más tarde llamado Mefistófélico Dr. Goebbels era buen chico cuando era chico. Es cierto, el mencionado capellano vivió a la Segunda Guerra Mundial, resultando ser su carta de recomendación pedagógicamente indeseable. Ajá. Lo interesante es en su trabajo, en su tesis para el doctorado, él escribió algo que me impresionó mucho. Él describió en aquel entonces la atmósfera que regía
después de esta revuelta de noviembre de 1918, la Revolución Socialdemócrata. Y él escribió en su tesis, acá están hablando de la República, viva la República llaman, viva Alemania, digo yo, escribió Goebbels. Sí, muy significativo, obviamente. Sí, y eso me impresionó muchísimo, porque en estos últimos tiempos de la guerra, él me dijo lo mismo cuando se fijó que yo había renunciado al partido. Entonces me usó el mismo criterio, evidentemente. Sí, el mismo criterio, va a decir, él dijo, hoy nuestro país ya se encuentra en una situación en la cual no depende de ser miembro de tal y tal partido, claro. Como en aquel entonces era el socialdemócrata o comunista o cualquier cosa. No, lo importante era la patria, era Alemania. Sí, sí. Y en esta situación nos encontrábamos y él me dijo especialmente cuando yo me desligué del partido, era en un momento sumamente crítico, y él me dijo, en este momento salieron del partido algunos hombres que no eran los peores. Y yo me... Se incluyó tranquilamente. Sí, efectivamente, sí. Bueno, muchas veces se ha relacionado a Goebbels con la orden jesuita. ¿Qué hay de eso? Bueno, tengo que decirle la verdad que no era lo que se llama un escolar jesuita. Él tenía su relación también con la orden jesuita, que admiraba por su sabiduría y por su disciplina, por la organización que tenía sí, la estructura, digamos. Sí, ¿no? efectivamente. Pero, Goebbels tampoco, como Hitler, se desafilió de su propia voluntad, no de la Iglesia Católica. Para decir, él fue fue excomulgado o algo así, ¿no es cierto? Excomulgado. Cuando él cuando más tarde se casó, ¿no es cierto? Sí, se ligó a una protestante y además una divorciada. Sí, bueno. Yo también una vez me casé con una divorciada. No vamos a profundizar. Sí. Bueno, no lo regresábamos. No. Para nosotros no era un criterio muy distinto, sí, no, obviamente. Nada. Pero al contrario, él tenía una gran consideración para la Iglesia Católica como una institución de dos... dos mil años, claro. Una gran, y efectivamente a mí me lo dijo a varias veces y con mucha énfasis. Pero él tenía ya sus dificultades, ¿no? Sí, primero, para terminar sus estudios universitarios, no le alcanzó el dinero de sus padres, ¿no? Y él recibió de una organización correspondiente católica, le dio un préstamo.
Y no era ningún regalo. Él tenía que retribuir toda la suma y lo hizo con muchas dificultades. La última parte de la suma que debió lo pagó cuando él ya era jefe del partido en Berlín, Gauleiter en Berlín. Va a decir, en aquel entonces... Pasaron años, o sea que casi como la deuda externa. Sí, sí. Una cosa terrible. Pero tenía sus dificultades. Él se apartó de la corporación a la cual pertenecía, ¿no es cierto?, de la Unitas. Sentía en parte un profundo odio hacia esos proselitos con sus gorras y cintas sectarias, y en parte un gran desprecio. Era cierto, me contaba una vez en Lanke, que me encontraba como hijo del alma mater en posición social elevada, pero sin embargo era un paria, un despreciado, un tolerado, no porque rindiera menos que los otros o porque no lograra lo que los demás alcanzaban, sino porque me faltaba el dinero que ellos les fluía en torrentes de los bolsillos de sus padres. El pleito con la sociedad no era el motivo de su distanciamiento de la confesión católica, tampoco el desencadenante. Había comenzado mucho antes, probablemente durante el semestre invernal de 1918 en Würzburg. Heiber describió en la disertación de Goebbels, con motivo de su promoción en el año 1922, un pasaje referente a la antigua ciudad episcopal a orillas del río Meno, desde el siglo VIII, que difícilmente congeniaba en la devoción esperada de un fiel hijo de la Santa Iglesia. Describía la atmósfera reinante de esta encantadora ciudad barroca como sofocantemente católica y de férrea indiferencia, como textualmente escribió. Tal cual. Bueno, el 11 de noviembre de 1918 se firmaba el cese de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en Alemania. Sí. Y con ello la sentencia a muerte del vigoroso Reich que Bismarck había creado, había forjado. Goebbels recién había cumplido 21 años. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Goebbels frente a esta forma de terminar la guerra, digamos? Para él era sumamente grave de no poder participar como combatiente. Lo trató, pero en vano. Y tenía una gran admiración para un amigo que se llamaba Fliskes, y este camarada de sus estudios fue soldado y gravemente herido y volvió a Alemania como a la patria, se volcó al socialismo. Y Fliskes era un hombre muy bien educado y muy influenciado por un escritor, un gran escritor ruso que era Dostoyevsky. Sí. Y los libros de Dostoyevsky que él recomendó a Goebbels de leer y que lo hizo, tenían su gran influencia.
porque Dostoyevsky era en su juventud un socialista activo, como compañero de Goebbels, Flieskes, y se volcó como prisionero del zar en Siberia, en cadenas. ¿Sí? Sí. Y él escribió sobre este tiempo en sus libros, que son una maravilla, Sí, efectivamente. Y Goebbels lo leyó y fue muy, muy impresionado por él. Así que llegó a citarlo, inclusive, ¿no es sí, cierto? sí, efectivamente. Y es el joven Dostoyevsky, el socialista Dostoyevsky, que se volcó al nacionalista y prácticamente a un nacionalsocialista ruso. ¿Sí? Claro. Era prácticamente el hombre que le influenció a Goebbels, Goebbels mayormente. Claro. ¿Sí? Y bueno, por eso Goebbels siempre perteneció un poco a la izquierda. Claro. Del Tenía una formación de izquierda, así que hemos empezado de esa manera. Y así fue tratado de la, digamos, de la conducción. ¿Sí? Claro. Él Era considerado un hombre de sí, izquierda. un rebelde. Un rebelde. Goebbels escribía el 13 de noviembre de 1918 a su amigo y compañero de estudios Fritz Frank, que lo que ocurría en la nación era algo así como un torbellino masivo de bajos sentimientos, y terminaba con esta muy acertada metáfora: cuando el vino fermente, la escoria sube a la superficie, quitándole queda la exquisitez. Así es. Toda la amargura y el desprecio que Goebbels experimentaba desembocaban en una irrefrenable rebeldía que se encuentra reflejada en su novela autobiográfica Michael, cuando habla de Richard Flieskes, su amigo que regresó a la vida civil en 1917 después de haber sido gravemente herido durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Bueno, en 1920 tendrá acceso al círculo de Stefan George, que fue muy importante para él, inclusive por... Stefan George. Claro. Sí, esto de veras. Stefan George tenía un círculo de muy espiritual, de muy alto nivel, ¿sí? Y Goebbels no tenía, digamos, la edad y la importancia en aquel entonces para ser un miembro muy alto de este círculo, pero la influencia sobre él tenía, ¿sí? Y Stefan George nunca jugó un papel en el Tercer Reich, si bien él estaba uno de los padres espirituales de este movimiento. Claro. Sin duda ninguna, tenía en su círculo siempre la svástica como símbolo. Bueno. Sí, y Goebbels se sintió pero muy bien en este círculo. Nietzsche mismo pertenecía a ese círculo, ¿cierto? Sí, de veras. El 21 de abril de 1922 se doctoró con ese trabajo donde, citando a los demonios de Dostoyevsky, dirá: razonamiento y conocimiento siempre tuvieron un papel secundario en la vida de los pueblos.
Y esto seguirá siendo siempre así. Es una fuerza muy distinta la que le empuje hacia adelante. Una fuerza invisible e inexplicable, pero existente al fin, autoritaria y exigente. En cierto modo fue un adelanto clarividente de futuro acontecimiento de importancia histórica, como usted dijo. Apenas 11 años después,